No tenemos a Manolo. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Eh, Primero la cámara, ¿cierto? Hola a todos, ¿cómo están? Les quiero dar de nuevo la bienvenida. Mi nombre es Julián Caro. Creo que ya podemos bajar esto. Para los que no me conocen, yo soy psicólogo clínico y criminólogo y psicólogo forense. Eh, bueno, casi toda mi experiencia ha sido en el ámbito clínico, también he hecho organizacional, un poco educativa, asesorías, de todo un poco. Eh, para los que son nuevos, les invito por favor a suscribirse aquí. Déjenme sus comentarios, váyanme haciendo sus preguntas a través de las diferentes redes sociales o si no a través pues, de esta misma plataforma. Eh, y bueno, vamos a comenzar. Recuerden, si tienen algún familiar que esté pasando en estos momentos por algún episodio depresivo, invítenlo a que se conecten, a que resuelva sus dudas y ustedes mismos resuelvan sus dudas para que aprendan también un poco cómo manejarlo y qué hacer al respecto. Aunque pues la conclusión de hoy va a ser un poco diferente a lo que todo el mundo ya ha hablado de depresión. O sea, todo el mundo ha dicho muchas cosas acerca de depresión, habla de muchos tratamientos, etcétera, etcétera, pero hoy nos vamos a enfocar, hoy vamos a dar un enfoque un poco diferente. Entonces ese va a ser el plus de hoy, eso es el extra de hoy. Así que ya saben, compartan y bueno, déjenme terminar aquí, que hay un par de personas extras que me pidieron que les compartiera la información. Eh, Se me perdió. Bueno, aquí está ya. Listo. Ahora sí. Bueno, entonces, normalmente todos tenemos muchas opiniones acerca de qué es la depresión. Todos nos hemos, hemos pensado y hemos creído estar deprimidos muchas veces sin realmente estarlo. Pensamos que la depresión es simplemente estar triste. Muchas veces hemos pensado que la depresión es algo que con lo que se juega, que la entendemos o así, pero resulta que la mayoría de las veces no sucede de esa manera. La mayoría de las veces no entendemos qué es depresión y entonces me parece importante que empecemos por ahí, que empecemos a aclarar lo que realmente es, que empecemos a aclarar cuándo sí hemos estado deprimidos y cuándo no. Eh, Resulta que cuando les hablaba acerca de inteligencia emocional hablábamos de la tristeza y mencionaba un poco acerca de la depresión, de lo que era. Hablábamos de que la tristeza es una emoción primaria, es natural, es completamente adaptativa, pero solamente la mencioné. O sea, fue como una especie de ligera introducción hacia este asunto de la depresión. A ver, por aquí me dicen que... Ah, no, ya. Bueno, entonces, la tristeza es una emoción primaria. La tristeza, mirándolo en retrospectiva, la tristeza tenía la función de que cuando había un cambio importante en nuestro ambiente, cuando había un cambio importante en nuestro entorno, nuestro cerebro se veía obligado, se veía forzado a adaptarse y a tomar un cambio, se veía obligado a, a adaptarse a esa nueva circunstancia, a eso nuevo que estaba sucediendo. Y entonces
la manera de que el cerebro tenía para hacerlo era a través de la tristeza. La tristeza es un mecanismo que nos permite readaptarnos. Al igual que cualquier emoción primaria o cualquier emoción se refleja en el cuerpo y hace que nosotros tomemos una actitud así como encogidos, como que nos hacemos chiquitos. Y la reacción natural instintiva de las demás personas, o sea, la parte comunicativa de la tristeza, es decir, ay, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Esa reacción es lo que se busca en la depresión, perdón, en la tristeza. En la tristeza se busca que el otro entre en contacto con nosotros y nos dé también herramientas para nosotros poder resignificar o adaptarnos a eso nuevo que está sucediendo. Por lo tanto, la tristeza es algo perfectamente normal y adaptativo, que no se siente tan rico a veces, sí, no se siente tan rico, pero en cierta forma también es liberadora porque a quien no le ha gustado llorarse un poco una película triste y decir, ah, me la quiero llorar con ganas. Pues precisamente por eso, o sea, mientras más reflexiva una película que nos haga llorar, por ejemplo, no sé si alguno aquí se ha visto La Cabaña, mientras la cabaña más nos haga llorar, más nos gusta. ¿Por qué? Porque es que nos está permitiendo adaptarnos y aprender algo nuevo que antes no entendíamos. Nos permite entender eso que en algún otro momento era desconocido para nosotros. Eh, Cuando nosotros empezamos a incluir pensamientos en todo este proceso de adaptación de la tristeza, apareció entonces la depresión. ¿Qué es la depresión? Y aquí voy a tomar mi sorbito de agua para prepararnos para lo que viene. Hoy traje mi botella pequeña. Bueno, eh, dame un segundo, yo miro. Listo. Eh, la depresión entonces es producto de una emoción secundaria, se considera pues oficialmente un trastorno mental en el sentido de que dificulta la adaptación. Esto es muy importante y quiero que quede resaltado desde ya, marcarlo en amarilla, bueno, con resaltador o lo que sea eso. Eh, la, la depresión es un malestar clínicamente significativo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, la depresión debe considerarse primero que todo algo que nos desborda emocionalmente. O sea, se considera depresión únicamente cuando el malestar es tal que nos impide la función normal. Sea que lo noten otros o sea que lo notemos nosotros, pero es eso. La depresión tiene la característica de ser egosintónica, es decir, perdón, egodistónica, que quiere decir que nosotros somos conscientes de ello, o sea, nosotros somos conscientes de ese malestar. Hablamos en algún momento de que en un trastorno de la personalidad la persona no se da cuenta que tiene el trastorno, es decir, el tipo es un completo narcisista del carajo, y me disculpan la expresión, el tipo es un completo narcisista del carajo y él no se da cuenta que lo es y los demás sí se dan cuenta y se sienten mal con él, pero él no se da cuenta, o sea, para él es normal. Entonces, en la depresión, al contrario, es egodistónica, la persona sí se da cuenta y siente que hay un malestar, siente que algo no le gusta. Eh, Desde ese punto de vista, entonces estamos teniendo en cuenta que no todo el mundo ha sufrido una depresión. Hay muchas personas, de hecho es uno de los trastornos mentales más comunes que hay según estadísticas y si no me falla la memoria, aproximadamente 5 de cada 10 de nosotros va a sufrir de este trastorno en algún momento de su vida. O en cualquiera de sus formas, ¿cierto? La depresión se enmarca dentro de los trastornos depresivos en el nuevo pues, manual diagnóstico. Entonces, una persona se considera deprimida cuando tiene, se los voy a leer casi que textualmente, denme un segundo, eh, dice, aquí estás, aquí lo tenía. También incluyen, aquí está. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva, es decir, de la misma persona, entonces que se siente triste, vacía, que no se halla, ya sea que lo verbalice o lo piense,
o de la observación por parte de otras personas, o sea, que se ve lloroso, triste, decaído, como que no arranca. Aquí hay una diferencia muy grande entre la tristeza y la depresión, y es que la depresión, la tristeza aumenta, claro, como tiene un objetivo de que los demás cuiden de nosotros y nos den herramientas para adaptarnos. La tristeza hace que nosotros estemos más, como con la libido más alta, o sea, que tengamos más interés sexual de lo normal. Eso es normal en la tristeza. Hay una película que se llama Los cazadores de novias, y en esta película uno de los tipos, de una manera un poco retorcida, debo admitir, empieza a ir a los velorios para tener sexo con las dolientes, porque claro, como es tan triste, su libido aumenta. La depresión, por el contrario, hace que la libido disminuya, y por el contrario, pues por la misma camino, hace que la libido desaparezca. O sea, el deseo sexual se va al piso, y pues cuando están en pareja, la sexualidad es una de las primeras áreas que se ve afectadas. También se caracteriza entonces, además de esto, por una disminución importante del interés o placer por todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi todos los días. O sea, la persona no quiere salir a caminar, no quiere ir a trabajar, no se quiere parar de la cama, y pues todo este asunto de no quererse mover de ahí. Hay una pérdida importante de peso sin hacer dieta, es decir, que la persona se pone más flaca. O por el contrario, un aumento de peso. O sea, en estos casos ahí es muy importante revisar si hay problemas de tiroides, ya que la tiroides también puede empezar a jugar un poco, no solo con el estado de ánimo, sino también con el peso. Es una de las primeras, y esto para que lo tengan en cuenta: si conocen a una persona con depresión, es importante ir a consultar al médico para descartar un problema de tiroides. Listo, es importantísimo llegar allá. La tiroides, ustedes no se imaginan, muchas veces estamos deprimidos sin darnos cuenta, y es básicamente porque tenemos hipotiroidismo, y entonces eso es simplemente algo que se trata con medicación para la tiroides o con cirugía. Bueno, ya el médico dará sus pautas. Eh, o disminución o aumento del apetito casi todos los días. En los niños se debe considerar también el fracaso para el aumento de peso esperado. O sea, que el niño pues como que se retrasa en la talla o en el peso. O por el contrario, se acelera. Hay insomnio o hipersomnia. Hola tía, ¿cómo vas? Bienvenida, acuérdate de hacer las preguntas. ¿Listo? Estamos hablando de depresión. Así que bueno, gracias por venir. Ay, hoy no publiqué en Twitter, ¿cierto que no? No. Me encanta que yo mismo me responda. Eh, Vamos a poner en Twitter que ya estamos en vivo. Primita, bienvenida. Acuérdate de hacer tus preguntas, comentarios. Si conoces a alguien ahí mismo, invitarlo, pues, tomar un apunte para decirle listo. Eh, Hoy en vivo el ABC de la depresión. Listo. Tuitear. Ahí se fue. Bueno, entonces, retomando, también hay una agitación bueno, insomnio o hipersomnia. Normalmente cuando estamos deprimidos se nos altera el sueño. Hola amor, mi fan número uno. Eh, Aparece entonces la dificultad para dormir, o sea, para conciliar el sueño, o por el contrario, ganas de dormir mucho, o sea, pero dormir horas. Cuando uno está deprimido, el sueño es casi que una constante en la vida. Pues en el caso que no se tiene insomnio. Hay agitación o retraso psicomotor casi todos los días, fatiga o pérdida de energía. Esto es muy característico de la depresión, y es esa sensación de desaliento. Normalmente las personas con depresión pues acuden en el punto en el que no se quieren parar de la cama. Las personas con depresión normalmente hacen todo lo posible por no tener que moverse, procuran mantener las cortinas cerradas,
cerrar la puerta, no hablar con nadie, que a diferencia de la tristeza, el objetivo es conectarse con los otros. En la depresión el objetivo es desconectarse de todo el mundo. Incluso muchas veces estamos al lado de una persona que tiene depresión, pero no lo sabemos porque esa persona lo finge. O sea, lucha contra todo ese sentimiento contra todo ese desaliento, contra todo ese sentimiento de inutilidad, de culpa, de toda esa desatención, todo ese tipo de cosas, lucha contra todo ese malestar para fingir que está bien y pues mantener ese distanciamiento de los demás. Es muy muy característico que una persona deprimida trate de ocultarlo lo más posible, además porque es que se siente culpable por decirle a los demás que está deprimida y que se preocupen por ellos. Es como una sensación de que a veces también de que es que no merezco ser cuidado, no merezco preocupar a los demás. Es como una sensación de no sentirse tampoco lo suficientemente bueno. Eh, bueno, hasta ahí lo que refiere a lo que dicen los manuales diagnósticos. Hasta ahí ya les leí la definición del libro de la depresión. Hay otras formas de depresión poco conocidas como lo son la distimia. En el nuevo DCM, en el DCM-5 se incluyó el síndrome premenstrual también. Hay un tipo de depresión que se caracteriza también por ser agresivo. Hay una característica también con la depresión y es la irritabilidad. Nos ponemos más irritables, precisamente para evitar ese contacto es como una manera reactiva o defensiva de responder al malestar que estamos experimentando en nuestra vida. Por aquí me están diciendo que me están viendo, pero que no tienen la aplicación. No hay ningún problema. Si no tienen la aplicación, me pueden escribir sus preguntas por las diferentes redes. Listo. Voy a estar atento a todos para ir respondiendo pues en la medida que vayan surgiendo. Así que Diana, no te preocupes. Eh, bueno, hay uno en particular, bueno, estos otros tipos de depresión no son como tan relevantes en el momento, o sea, son importantes y de atención, hay que prestarles atención obviamente, pero son poco comunes o por el contrario son más conocidos. El objetivo de hoy es que nos demos cuenta si estamos experimentando depresión, si conocemos a alguien que esté pasando por esto y qué hacer al respecto. Listo, no vamos a entrarnos en categorías diagnósticas porque pues no es tan relevante. Pero este otro tipo de depresión sí quiero que hagamos énfasis también porque es un tipo de depresión que es como una depresión chiquita, pero igualmente tóxica. Es un tipo de depresión un poco más, o sea, no es tan horrible. Normalmente en la depresión hay episodios de llanto y malestar intensos, o sea, es una sensación de quererse morir todos los días por un periodo de aproximadamente de 15 días. Es a partir de donde se considera ya depresión y no tristeza. Y esta depresión chiquita hace que pues no te sientas mal, tan mal todos los días, pero hace que te hace ser incapaz de experimentar placer. O sea, esa característica este trastorno se llama distimia. La distimia entonces es como estoy triste, o sea, no estoy triste, perdón, no estoy triste, pero soy incapaz de ser feliz. Así es más o menos como se vive. Son personas normalmente como frías, o sea, son personas que se perciben frías, apáticas, irritables normalmente. Y son personas o sea, no importa qué tanto las muevas, qué tanto las empujes a hacer algo o a moverse de su zona, no lo hacen, simplemente no se sienten capaces de experimentar placer, no se sienten capaces de ser felices, no se sienten capaces de luchar por sí mismos, o bueno, luchan, pero más como por un automatismo, más como por un hay que hacerlo, ¿cierto? Este tipo de depresión, esta distimia, se extiende por un periodo de 2 años o más. O sea, se considera distimia a partir de 2 años de presentar este trastorno. ¿Y por qué hago énfasis en él? Porque es que mucha gente no sabe que lo tiene. O sea, claro, como no me está generando tanto malestar, pues entonces no tiene ningún problema. Pero el problema es que no logran ser felices.
y pues no logran experimentar placer, son personas normalmente con la libido bajita y todos los problemas que la depresión acarrea. Eh, en estos casos es muy... Se había ido la señal. Ay, no me había dado cuenta que se había ido la señal. Bueno, perdón. Eh, en YouTube estaríamos luchando por volver a mandar los links. Según sé, los problemas que estamos teniendo de conexión es por la época, porque durante la cuarentena, al estar todo el mundo en su casa, pues, la demanda de internet sube y entonces no logran abastecer, pues las empresas de telecomunicaciones no logran abastecer el sistema, los servicios. Bueno, por eso elegí Twitch para poder transmitir. Entonces, retomando, aquí dicen, voy a leer, antes de continuar, voy a leer primero las preguntas. Hola, en la depresión, ¿cuándo se puede dar cuenta que se está viviendo? Listo, esa pregunta es muy importante, la quiero dejar ahí un segundo. Y es lo mismo estrés y depresión. Bueno, ya también la voy a responder en un segundo. Eh, listo. Ahora vamos a hablar acerca de cómo se vive la depresión, ya que como le he explicado a muchas personas, esto suena chiste y lo digo en chiste, básicamente por cambiar un poco el tema. Pero no es chiste, pero la depresión se vive, es como el carnaval de Barranquilla, o sea, quien lo vive es quien lo goza. Eso no es divertido, pero los que hemos pasado por algo así entendemos que es que eso es algo que solo quien ha vivido esa experiencia sabe lo maluca que es, sabe lo desagradable que es. La depresión es, para quien lo vive, es horrible. O sea, no les puedo decir que haya una manera de describir o de decir cómo se siente la depresión. O sea, solo quien la ha vivido sabe lo angustiante, lo agobiante y lo desesperante que es. Yo pienso que la persona que más ha logrado hacer esta analogía de una manera linda ha sido J.K. Rowling en Harry Potter cuando está hablando acerca de los dementores. Resulta que cuando Harry, o sea, cuando un dementor está cerca de uno de los personajes pues, de Harry Potter, empieza a hacer mucho frío, pero es un frío no tan físico, sino un frío como en los huesos. Es como un frío que te estremece las extremidades, te estremece los huesos. Es un frío que te cala en la piel, es un frío que hace que no quieras moverte y no seas capaz de moverte. Es un frío casi que paralizante. También lo describen como una sensación de vacío y es como que la alegría del mundo se fuera, como si la alegría del mundo se apagara. Es una sensación en la que no logras moverte, una sensación en la que no encuentras sentido para moverte o para salir adelante. Y no es simplemente que... O sea, mucha gente tiende a juzgar a la persona deprimida o a la persona que tiene depresión diciéndole que, ay, estás triste, no estás triste. No, muchas veces no es tan fácil. O sea, la depresión normalmente cuando aparece es porque hay algo profundamente arraigado allí, ya sea físico o ya sea psicológico. Cuando es físico, normalmente se debe, como les decía hace un rato, a los problemas de tiroides. Se puede deber a problemas de sueños, a problemas para respirar. Hubo un caso alguna vez, se han conocido pues casos, no uno y no varios casos, en los que la persona tiene problemas para dormir, por decir algo, sufre de apnea del sueño, es decir, ronca, y resulta que empieza a sufrir depresión sin una razón aparente. Y esa depresión entonces se soluciona muy fácilmente a través de una consulta con el otorrinolaringólogo y pues no sé, posiblemente una cirugía, bueno, ya él determinará. Hay depresión también asociada a sustancias. Resulta que muchas sustancias de las que se consumen legal o ilegalmente producen depresión, o sea, bajan la respuesta del sistema inmune, del sistema nervioso y hace que también entonces nuestro estado de ánimo decaiga.
No voy a entrar en detalle acerca de cuáles, ya que no quiero entrar en polémica, pero, pero varias de ellas pues también producen depresión. Entonces ahí también hay que mirar que sea una depresión inducida por sustancias. Y así sucesivamente hay pues diferentes causantes biológicas de la depresión que se arreglan muy simplemente con una ida al médico y un tratamiento pues. En los casos psicológicos normalmente se asocia a creencias que están profundamente arraigadas, a situaciones o experiencias traumáticas, estresantes, se asocia a dificultades intensas o a problemas que, pues, que la persona considera importantes, ¿cierto? Resulta que muchas veces tendemos a pensar que lo que es importante para mí no es importante para otro y pues resulta que sí es importante. Resulta que para mí un problema que puede ser muy sencillo para otro, pues el problema puede ser de 10 y viceversa. Entonces, en ese orden de ideas es importante no juzgar a la persona que tiene depresión. Solo la persona que tiene depresión sabe lo horrible que está pasando y sabe lo horrible que es. Como les digo, eso solamente se sabe qué es cuando se vive en carne propia. Entonces es muy importante que nos conectemos y que comprendamos ese dolor que la otra persona está sintiendo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Qué inquietudes vamos teniendo? Yo voy a revisar otra vez por aquí. Bueno, entonces, o sea, ¿cómo saber cómo saber si se está viviendo una depresión? Es básicamente cuando no logras experimentar placer, cuando no logras, cuando tienes un malestar muy crónico, un malestar clínicamente significativo, o sea, cuando no logras ser feliz por más que te esfuerzas y por más que lo intentas. Si sabes que tienes depresión cuando te cuesta pararte de la cama casi todos los días. Sabes que tienes depresión cuando no logras ver el lado positivo, cuando experimentas constantes sentimientos de culpa, una especie como de dolor en el pecho de manera constante, casi todos los días. Si no es casi todos los días, pero si lo sientes frecuentemente, también es importante que consultar al psicólogo. Los psicólogos tenemos las herramientas para trabajar y para lidiar con este tipo de experiencias. Entonces es muy, muy importante que no nos quedemos callados y empecemos a buscar soluciones en nosotros mismos. Eh, Hay un asunto eh, que también es importante entender, es que la depresión muchas veces se acompaña de, de otra sintomatología, por ejemplo la ansiedad. Muchas personas que tienen depresión también tienen, eso se llama trastorno mixto, y es una mezcla, valga la redundancia, de ansiedad y depresión. Son un poco más complejas de tratar por lo que son dos síntomas. Eh, y entonces también en ambos casos pues se presenta el estrés, o sea, cuando tenemos ansiedad o depresión, el estrés es una variable constante, pero se experimenta diferente. Cuando es solo depresión, el estrés se experimenta en pensamientos constantes, en rumiación. Aparece esa necesidad de hacer algo, pero esa incapacidad de hacerlo. Mientras que en la ansiedad aparece esa necesidad constante de hacer algo. El estrés resulta que es nuestra respuesta fisiológica al ambiente. Entonces, por lo tanto, el estrés no es ansiedad, el estrés es la respuesta fisiológica. Y entonces también, al igual que con la ansiedad, empieza a afectar nuestros órganos. Entonces también empieza a afectar el sistema digestivo. También muchas veces que tenemos depresión se nos altera el sistema digestivo. Empiezan a aparecer problemas gástricos, cardíacos, dolor muscular, o sea, todos los demás fisiológicos, pero no necesariamente tiene que ser ansiedad, aunque sí puede aparecer juntos. Listo. Eh, si no tienes sueños por realizar, puede ser un indicativo de depresión, no necesariamente. Hay un asunto con la depresión y aquí ya vamos a entrar entonces en lo que compete como psicología, en, en cómo funciona la depresión.
La depresión, al ser una emoción secundaria, ya hemos hablado del ego antes, al ser una emoción secundaria es una emoción que es dirigida por el ego. Que se centra en el pasado, no necesariamente. La depresión puede centrarse en el pasado o en el futuro, en cualquiera de los dos casos. En el futuro, ¿en qué caso? Les voy a dar el ejemplo del elefante. Resulta que los elefantes, en los circos, no sé si todavía se haga esa práctica, espero que no, pero antes los elefantes para poderlos tener en cautiverio en los... Ah, bueno, aquí es importante, ya seguimos a hablar acerca de depresión y suicidio, ¿listo? Y conductas autolesivas. Entonces, eh, en la depresión, en los elefantes, al elefante se le amarra de una pata con una cuerda chiquita cuando está pequeño, cuando es un elefantito. Y esa cuerda es lo suficientemente fuerte para que no se vaya, ¿cierto? Resulta que cuando el elefante crece, tiene toda la fuerza, toda la habilidad para poder romper la cuerda. Pero como lleva años amarrada a la misma cuerda, el elefante aprendió desde pequeño que la cuerda no se rompe. Y al hacer eso, el elefante cae en algo que se llama indefensión aprendida. Es decir, el elefante aprende que es incapaz de enfrentar el mundo o es incapaz de luchar en el futuro. Por lo tanto, la depresión puede aparecer también por pensamientos hacia el futuro, una sensación de que no somos capaces de enfrentar, de que no vamos a ser capaces de luchar por el futuro. O sea, el futuro, pues, ¿para qué lucho si ya para qué? O sea, no vale la pena. Qué desgaste, qué esfuerzo tan innecesario. O sea, no voy a ser capaz, es una desesperanza constante. Ese es un ejemplo de depresión en el futuro. La depresión también puede tener pensamientos asociados al pasado y estar asociado pues a n cantidad de situaciones o de pensamientos, ¿cierto? Son pensamientos que nos hacen sentir mal, son pensamientos que disparan sentimientos de tristeza intensos, son pensamientos en términos generales de vacío, de culpa, desesperanza, frustración, aparece muy frecuentemente, por eso muchas personas que están deprimidas son irritables. Eh, la depresión, o sea, lo más importante, una de las herramientas más útiles que hay para poder entender la depresión o cuando estamos teniendo depresión es empezar a detectar nuestros pensamientos, empezar a leer los pensamientos que estamos teniendo y qué mensaje traen, cómo nos hacen sentir. Normalmente los psicólogos esa va a ser una de las primeras herramientas que nos van a dar para poder manejar la depresión y enfrentarla. Eh, por lo tanto, entonces, volviendo pues al tema del futuro, hay dos opciones. Yo puede que no tenga sueños con respecto al futuro y no estar deprimido, básicamente porque simplemente me dejo sorprender por la vida. O sea, no me interesa, no quiero saber qué va a pasar, ni estoy esperando que algo pase en el futuro, sino que simplemente voy viviendo cada día en la medida que cada día va llegando. Y por lo tanto entonces puedo ser completamente feliz y no tener sueños por realizar. En el caso contrario, en la depresión también aparece que, pues claro, como el futuro entonces no está perdido, pues entonces los sueños desaparecen. O sea, no hay sueños por realizar y, y entonces la desesperanza empieza a marcar su partida y esa sensación de vacío continúa. Entonces, ¿yo para qué? Ese sentimiento de desconexión también es muy, quiero pues así paréntesis, quiero poner el sentimiento de desconexión que genera la depresión. Nos sentimos aislados, nos sentimos desconectados o que no pertenecemos. No nos sentimos que no, esto es clave, esto es muy importante. La pérdida del sentido de la vida, como dicen por aquí, que es básicamente como la suma de todos estos asuntos, que no se le encuentra sentido a nada, es esta sensación de vacío, de no ser capaz y pues ¿para qué? O sea, en la mente se experimenta como un ¿para qué? O sea, ¿para qué me pongo? ¿Para qué hago? Y por el otro lado, eh, ya perdí cuál era el otro lado. Bueno, ahorita regresará. Entonces sí, o sea, es esa pérdida de sentido, esa sensación de no, bueno, de merecer. Es una sensación de que no se merece, es una sensación constante de que yo no merezco ser amado, yo no merezco cuidado, yo no merezco atención, yo no merezco X, Y cosas. Hay un ejercicio de peregrinación que usan un grupo de monjes budistas en Japón que me parece muy linda y es mendigar.
Y entonces ellos tienen que ir del templo A al templo B caminando. Obviamente no se vale hacer trampa en bus. Y tienen que llegar a ese lugar, pero están lejos, obviamente. Pero tienen que llegar mendigando. Tienen que ir mendigando. ¿Por qué? Porque mendigaríamos de manera voluntaria. Uno, para aprender humildad, para aprender a ser humildes y valorar las cosas. Dos, para aprender a valorar el trabajo de los demás y el servicio. Y tres, y mucho más importante, que esa es la principal lección de esto, para aprender a merecer. Para aprender para aceptar que la ayuda que los demás nos dan, para aceptar las cosas que la vida nos quiere dar, para aceptar las cosas que los demás quieren darnos. Resulta que todo el mundo es muy bueno para dar regalos, para la mayoría, pero o sea, nadie sabe qué cara hacer cuando le están cantando el feliz cumpleaños junto a la torta. Siempre es esa mirada incómoda de ¿Por qué? Porque sentimos que no merecemos. Aprender a recibir es una de las tareas más difíciles que tenemos los seres humanos, y en la depresión es un claro ejemplo exacerbado de esta sensación. Es un ejemplo muy grande de lo difícil que es merecer, de aprender a decir yo merezco ser amado, yo merezco recibir, yo merezco tal cosa, ¿cierto? Si lo llevamos al otro extremo, pues se convierte en narcisismo, pero nos enseñaron que la humildad es no recibir, y por el contrario la humildad está basada en el amor, y el amor te dice te lo mereces. El amor siempre te está diciendo tú vales. Listo, entonces es una característica muy importante. Eh, ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Qué inquietudes vamos teniendo? Yo voy a ir aquí revisando dudas y comentarios. Por aquí están teniendo dificultades con los... Bueno, listo, bueno. Denme un segundo. Espérenme, yo miro aquí. Recuerden suscribirse. Eh, a los que no saben pues todavía de mí, que se suscriban. Que si les gusta pues apoyen el trabajo. Solo quiero verificar algo aquí. Sino que hay algunas preguntas que no me aparecen, entonces quiero asegurarme pues de no dejar a nadie por fuera. ¿La ansiedad te puede llevar a la depresión? Sí. Esto es importante, por eso quería revisar las preguntas. Voy a responderle a este caballero. Nos preguntan por acá que si la ansiedad puede provocar depresión. La respuesta es sí. O sea, ¿cómo funciona la mente? La mente funciona a partir de creencias. No, perdón, a partir de una predisposición. Entonces nosotros estamos acumulando cosas, estamos acumulando pensamientos, estamos acumulando ideas en nuestra cabeza. Y resulta que ante un evento estresante, ante un evento disparador, desarrollamos un trastorno mental. Entonces, en el caso pues de que nosotros estemos sufriendo ansiedad, esa ansiedad puede llegar a tal punto que nos dispare una depresión, y que se convierta solo en depresión o que se convierta en un trastorno mixto. Entonces, sí, la ansiedad puede llevar a depresión y a llevar a experimentar todo el malestar pues del que hemos venido hablando. Bueno, ahora sí, habiendo respondido a esa pregunta, la depresión, entonces en sus casos más severos, o sea, hay momentos, y esto quiero ser muy respetuoso, pero también quiero ser lo más claro posible. La depresión en sus casos más extremos, o sea, cuando hay una sensación horrible en el pecho, puede llevar al suicidio. Bueno, no solo pues cuando
cuando hay ansiedad. O sea, quiero aclarar algo. El suicidio, tú puedes llegar al suicidio por dos motivos en general. Uno, porque es una filosofía de vida y dos, porque en efecto estás deprimido. Pues porque en efecto hay una sensación de vacío, de malestar, emocionalmente intensa. Quiero aclarar esto. O sea, llega un momento, puede llegar, o sea, no a todo el mundo le llega, pero puede llegar un momento en el que el malestar es tan intenso que, que sentimos que queremos hacerlo desaparecer. O sea, es como una sensación de querer acabar con algo, es una sensación de estoy desesperado, estoy abrumado, no sé qué hacer. Y entonces pueden aparecer conductas autolesivas, entre ellas el suicidio. En estos casos se llama, puede que me estés saltando un par más, pero esto es como lo más general. En cuyos casos es muy importante entonces que busquemos una herramienta. O sea, si nosotros hemos tenido estos pensamientos, nosotros normalmente en psicología cuando estamos trabajando una persona con depresión, le preguntamos si ha tenido ideación suicida, si ha tenido pensamientos suicidas o ha querido hacerlo en algún momento, porque eso nos permite entender qué es más importante trabajar, o sea, qué debemos trabajar primero y de qué manera. Resulta que cuando entonces la persona, o sea, ya sea que lo esté formulando como un estilo de pensamiento, una filosofía de vida, o que lo es, en esos casos, pues entonces trabajamos esa filosofía y tratamos de entender la lógica que hay detrás de ella, pues para prevenir que la persona cometa el suicidio. O por el otro lado, que sea un impulso, que sea una sensación de malestar tan intensa que la persona simplemente diga, ya no más, no quiero más, estoy cansado de esto, no aguanto esto, no sé qué hacer. En estos casos, entonces, en estos segundos casos del desespero, es muy importante que tomemos conciencia de ello y que empecemos a trabajar, que empecemos a mirar qué herramientas o qué estrategias podemos desarrollar. Entonces, tener, no sé, a la mano un contacto, tener a la mano un teléfono, llamar a un terapeuta. Hay muchas líneas de atención en emergencias que nos van a dar los primeros auxilios psicológicos. Entre esos primeros auxilios está la respiración profunda y la relajación. De esto ya hemos hablado bastante antes. Y vuelve a aparecer como una de las estrategias que más nos ayudan a calmar y que más nos ayudan a estar tranquilos cuando estamos en crisis, cuando estamos mal, cuando nos sentimos abrumados por sea lo que sea que estamos viviendo. Eh, Hay un asunto también fundamental y es la red de apoyo. Resulta que entre las problemáticas que uno comprende en la depresión son las temáticas familiares, sociales o laborales. Normalmente cuando uno está revisando un caso de depresión, entonces empieza a analizar qué está sucediendo, qué disparó esta situación y encuentra uno que hay problemáticas familiares. Por ejemplo, en la Gran Depresión Económica de los años 20, una de las consecuencias más graves de esta depresión fue los suicidios por las quiebras económicas. Fue tanto el desespero que provocó estas pérdidas económicas y estar endeudados por N cantidad de millones que muchos optaron simplemente por suicidarse. O sea, no querían, fue tanto el desespero que simplemente cuentan que se tiraban por las ventanas de los edificios. Eh, por lo tanto, es importante que revisemos hasta qué punto, o sea, qué situación puede estar desencadenando una situación familiar, la manera en la que estamos hablando a nuestros seres queridos. De pronto es algo en el tono de la voz, de pronto es una historia familiar, de pronto es un problema en los niños en estos momentos. Pues hoy en día se ve mucho en casos de bullying, que los niños ya tienen ideación suicida a los 6 años. Básicamente porque hay un entorno que está haciendo hostil, o hay algo en el entorno que no está permitiendo una adaptación funcional y que está generando pues todo el malestar y está desencadenando la crisis. Entonces es muy importante que nosotros como red de apoyo con alguien conocido siempre tengamos como una mano amiga. Yo he visto en los muros de muchas personas, en las publicaciones de muchas personas, hey, si necesitas hablar, aquí estoy. No tengas miedo que yo no te voy a juzgar, no tengas miedo de que yo te voy a estar ahí para ti, pero por favor, ten en cuenta que no estás solo. Ese tipo de publicaciones ayudan a las personas, ustedes no se imaginan, pero el solo hecho de publicarlo, de verdad que genera un impacto. El solo hecho de nosotros decirle a una persona,
estoy mal, necesito ayuda, pues de decir, no, perdón, de decirle, si estás mal y necesitas ayuda, aquí estoy, eso ya de por sí le está abriendo una ventana y para la persona que está deprimida está diciendo, sí, necesito ayuda. Y entonces le abre una ventana que le permite contenerlo y, pues buscar alternativas y soluciones. Entonces, que seamos una red de apoyo es una de las primeras estrategias, es uno de los primeros pasos o líneas de acción pues para trabajar la depresión. El segundo paso, bueno, el siguiente paso depende única y enteramente de nosotros. O sea, somos nosotros mismos quienes decidimos cómo vamos a vivir. Resulta que en algunos casos es mucho más complejo y por eso muchas personas no van a terapia sino hasta el último momento, hasta que la crisis y el malestar es máximo. Porque básicamente la depresión, hacer algo que uno mismo es el que sufre, pues por los mismos pensamientos que el ego trae consigo en la depresión, no se busca ayuda y se dice, pues ¿para qué? O sea, qué ridículo es yo ir a contarle mis problemas a otro. O qué tontería yo tener que decirle algo a alguien que está más perdido que yo. O simplemente es un asunto de no quiero, o sea, no soy capaz, no me provoca. Una de las primeras estrategias, y esto es fundamental, esto siempre se lo digo a mis pacientes, y, y quisiera uno que hubiera más estrategias, pero lamentablemente o afortunadamente también hay libre albedrío, no podemos obligar al otro a hacer algo que no quiere. O sea, a nosotros los psicólogos hay un chiste muy común que dice es que cuántos psicólogos se necesita para cambiar un bombillo. Y pues la respuesta es ninguno, porque primero hay que esperar a que el bombillo quiera cambiar. Es lo mismo para estos casos. Si una persona tiene depresión, lo primero que debe hacer, y esto sí se los pido que lo tengan muy en mente, es, yo sé que o sea, es difícil, a veces casi imposible pararse de la cama, y se lo digo a mis pacientes, yo sé que te cuesta moverte, pero cuando más te cueste moverte, cuando más te cueste seguir adelante, cuando más te cueste luchar, es cuando más hay que luchar. La mejor manera, una de las principales líneas de acción que tiene más efectos positivos en la depresión es el ejercicio. Entonces, cuando más deprimido uno esté, cuando más bajito se sienta, es bueno hacer ejercicio. No ejercicio en función, y la depresión muchas veces está asociada con anorexia, pero entonces hacer ejercicio no en función de perder peso, sino hacer ejercicio en función de hacer una actividad física, de preferencia empezar con actividades físicas suaves, yoga, stretching, cosas por el estilo. Pero entonces empezar a hacer ejercicio. Cuando más nos cueste pararnos, cuando más nos cueste movernos, empezar a movernos. Cuando más nos cueste pedir ayuda es el momento en el que más tenemos que pedir. Hay una canción hermosa que dice, pide que te quieran cuando menos lo merezcas, posiblemente sea cuando más lo necesites. Entonces en esos momentos, cuando menos sintamos que merecemos cariño, cuando menos sintamos que merecemos atención, es cuando más debemos buscarlo. Recuerden que la depresión es una emoción secundaria que viene de la tristeza, y pues para convertir una emoción secundaria en primaria hay que entender qué dice la emoción primaria que hay que hacer. Y pues lo que dice la emoción primaria en este caso es busca contacto, buscar ayuda. Que es difícil cuando uno está deprimido, sí. Eso cuesta, o sea, es un dolor constante, pero si nosotros no lo hacemos y no tomamos esa decisión, nada va a pasar. O sea, simplemente el malestar va a ser continuo, va a ser constante, y el sentimiento de culpa va a ser mayor. Que lo otro, que no nos juzguemos y no juzguemos a las personas que tienen depresión. Normalmente las personas se abren más y tienden a mentir menos y a engañar menos y a manipular menos cuando se sienten menos juzgadas. Entonces no juzguemos a quienes tienen depresión, y si tenemos depresión no nos juzguemos. O sea, entendamos que si nos equivocamos y ya. Que solamente esta semana quería ir a hacer ejercicios 5 veces, pero solo lo logré una o ninguna. Entonces decir, está bien, voy a